Muy buenos días, mi nombre es John Henry Buitrago Vargas, soy estudiante de gestión deportiva en la UNAD. Bueno, hoy les hablaré de las relaciones existentes entre el deporte, tomando como referencia la unidad 2 del deporte y construcción de entidades de López de 1998. Bueno, primero que todo en el deporte, muchos jugadores pueden llegar a ser discriminados por el color de piel, por la raza, por las religiones o por las actuaciones que ellos mismos hacen a la hora de una jugada. Bueno, primero que todo entre diferentes grupos sociales siempre habrán entidades que en el mundo como el fútbol se caracterizan con los jugadores. Primero que todo, las entidades nacionales que no se debe a la consolidación del ingreso, se debe a los jugadores, sino a los jugadores y a la clase popular que pueda llegar a tener un profesionalismo cada deportista en su alto rendimiento en el deporte, como fomentando el deporte, llevándolos a diversas partes del mundo o en estadios, diferentes partes que se juegan. Bueno, el contenido de las entidades son diferentes, como la cultura, como los debates, los grupos o diferentemente en los jugadores. Bueno, el pensamiento que comparten los jugadores son como teniendo finalidad que se destaquen en el deporte. Hago una comparación entre Colombia y Brasil, donde muchas veces tenemos partes muy peculiares o parecidas como en el deporte. Es el mismo, pero lo que cambia, como las innovaciones, son el uniforme, los estadios o muchas veces los mismos jugadores que están cambiando de equipo. Bueno, en las culturas, como en Brasil y en Colombia, especialmente la música en Brasil, es la samba y el hip hop. En Colombia tenemos el vallenato, el porro colombiano y la carranga. Bueno, primero que todo, en las lenguas se hablan en Brasil el portugués y diferentes culturas o diferentes lenguas que han venido avanzando, como el argentino, el español, son las más destacadas. En Colombia se habla el español, el inglés, el francés, el portugués y diversas lenguas, pero las más principales o más fundamentales son estas. Bueno, en Colombia las culturas han llegado a ser un poco como parecidas al de Brasil. ¿Por qué? Porque en Brasil tenemos indígenas igual que en Colombia. No se habla casi la misma lengua, pero es algo que comparte cada comunidad. Bueno, a continuación les hago una presentación de PowerPoint diferenciando las entidades y el deporte. Deporte y construcción de entidades López 1998. Las clases populares están constituidas o conformadas por jugadores. Estos cambios propician el éxito a los jugadores o a los sectores populares. Sin embargo, no desaparecen siempre las creencias racistas por estos jugadores. ¿Dónde, cuándo y con cuál población fue realizada la investigación? En Brasil fue la investigación que se hizo sobre deporte y entidades. Esta investigación se hizo en marzo de 1998. La población con la que se realiza fue con deportistas brasileños. Idea principal del texto. La idea principal que me da el texto del fútbol y clases populares en Brasil, color, clase e entidad a través del deporte es el mejoramiento a las entidades como las ligas y el racismo y el abandono a la práctica deportiva. Ideas secundarias del texto. Las ideas secundarias del texto son la proyección nacional del crecimiento público, identidad nacional a través del deporte, construcción social, fútbol de las élites brasileñas, predominio de los clubes de las élites. ¿Cómo se usa el concepto de identidad en el texto? El concepto se usa en los clubes, en las ligas y en las élites deportivas, teniendo como finalidad un buen resultado en el equipo. En la primera imagen miramos los clubes, en la segunda las ligas y en las terceras las élites. Opinión crítica. Bueno, mi opinión crítica para el texto es que en muchos países como en Brasil, Argentina, Colombia, Paraguay, hay rechazo de futbolistas y discriminación al racismo por los jugadores o jugadoras que hacen parte de los clubes, ligas y equipos del fútbol.
ya sea por su nacionalidad, su color, su forma en que viste, sus jugadas que hace o los errores que algunos futbolistas pueden llegar a tener en el campo donde se disputa el torneo. Aprendizaje que me deja el texto para su ejercicio como gestor deportivo. Bueno, este aprendizaje que me deja como gestor deportivo es que en los equipos, las ligas o las escuelas deportivas no se debe discriminar a las personas, sino enfocarse en su rendimiento como deportista y apoyarla para que el equipo triunfe y sea mejor. Gracias a estas personas es que se puede representar nuestro país en diversas partes del mundo. Ejemplos de relaciones entre deporte y construcción de identidades. Bueno, en mi ciudad la discriminación a los deportistas se han vuelto pan de cada día, ya que por jugar las mujeres o las personas con color de piel diferente son discriminados y a veces son maltratados o rechazados por la sociedad. Bueno, en estos encuentros deportivos es donde más se rechaza a los deportistas, ya sea por el color o por las jugadas que muchas veces se hacen. Construcción de identidades. En mi ciudad hay un jugador de Pasto y se miran las diferencias entre la cultura que tienen ellos a la que nosotros tenemos, como el lenguaje, la expresión y el color de piel. Comparten muchas cosas parecidas como la comida, las jugadas que he podido ver en el fútbol y la forma de decir las cosas. Son delicados y respetuosos para referirse a algo. Muchas gracias.